Hola a todos. En este video aprenderemos cómo realizar un gráfico de Pareto en Excel. En una organización, preocupados por sus problemas de calidad, han buscado identificar cuál es el defecto que más se está presentando en sus productos terminados. Para ese efecto, se diseñó una hoja de recolección de datos en donde se definieron 5 categorías y sobre las cuales se recogieron información durante una semana, obteniendo las siguientes frecuencias absolutas. Para realizar nuestro diagrama de Pareto, lo primero que debemos de hacer es ordenar nuestras categorías de acuerdo a la frecuencia absoluta de mayor a menor. Para eso marcamos las dos columnas, defecto y frecuencia absoluta, y nos vamos a la sesión de datos, ordenar, y le pedimos al Excel que nos ordene los datos de acuerdo a la frecuencia absoluta de mayor a menor. Obtenidos los valores de frecuencia absoluta ordenados a mayor a menor para cada categoría, procedemos a calcular la frecuencia relativa. La frecuencia relativa será igual a la frecuencia absoluta de cada una de las categorías dividido por la sumatoria de las frecuencias absolutas para todas las categorías. Entonces sumamos los valores de las frecuencias absolutas y procedemos a calcular la frecuencia relativa para cada una de las categorías. Para la categoría de poroso será igual a 54 dividido 75, que es la sumatoria de las frecuencias absolutas. Este valor de 75 lo voy a fijar porque todos los valores absolutos de frecuencias absolutas las dividiré por el mismo número. De esta forma arrastro y obtengo los valores de frecuencia relativa. Si sumamos los valores de las frecuencias relativas, debemos de obtener un valor igual a 100. Posteriormente, calculamos los valores de frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada es la sumatoria incremental de las frecuencias relativas. Eso quiere decir que iniciamos con la frecuencia relativa de la primera categoría, 72%, y a eso le vamos sumando la frecuencia relativa de las categorías siguientes. Debemos tener en cuenta que este último valor para la última categoría, su frecuencia acumulada debe ser 100 o muy próxima a 100. Ya con los datos de defecto, frecuencia absoluta y frecuencia acumulada, podemos proceder a hacer nuestro gráfico de Pareto. Para eso vamos a marcar la categoría, la frecuencia absoluta y la frecuencia acumulada. Debemos recordar de que un gráfico de Pareto es un gráfico mixto donde se grafica la frecuencia absoluta en un gráfico de barras y la frecuencia acumulada en un gráfico de línea. Por lo tanto, para el momento de graficar debemos de escoger un gráfico combinado. Si le damos crear gráfico combinado, nos aseguramos de que la frecuencia absoluta esté en columna agrupada y que la frecuencia acumulada esté en línea, y marcamos de que la frecuencia acumulada no la grafique en un eje secundario. Le damos a aceptar y así tenemos nuestro gráfico de Pareto para defectos. Tenemos que tener en cuenta que la línea acumulada, de la frecuencia acumulada, siempre debe iniciar en la marca de clase de la primera categoría. Aquí no la tenemos así. Entonces procedemos a hacer una modificación en los ejes. De esa forma marcamos el eje vertical. Le damos dar formato al eje. Y aquí siempre vamos a colocar que el máximo sea igual
al valor total de la sumatoria de las frecuencias absolutas, es decir, 75. Y luego procedemos a cambiar el eje secundario. De la misma forma, pero nos aseguramos de que aquí sea igual a 1, o sea que el eje secundario vaya de 0 a 100%. De esta forma obtenemos nuestro gráfico de Pareto para defectos. En este video hemos aprendido a calcular la frecuencia relativa y la frecuencia acumulada para elaborar un gráfico de Pareto y a realizar el gráfico de Pareto con funciones de Excel. Muchas gracias.